En un escenario político cada vez más polarizado, las recientes declaraciones del asambleísta Leonardo Berresueta, vocero de la Revolución Ciudadana, han encendido el debate en el corazón de la Asamblea Nacional. Berresueta, con una firmeza que resuena entre los pasillos de la política ecuatoriana, ha lanzado un desafiante mensaje. No cuenten con nosotros si de injusticias y regresión de derechos a los trabajadores se trata. Alzaremos nuestra voz con la fuerza que requieren nuestros mandantes. Esta declaración no solo refleja un compromiso inquebrantable con la clase trabajadora, sino que también pone en evidencia las crecientes tensiones dentro de la Asamblea, donde las decisiones y acciones recientes han sido motivo de preocupación y crítica. La acusación de ilegalidades cometidas por el secretario de la Asamblea, que según Berresueta debería ser sancionado por errores graves, y la aparente indiferencia del Pleno hacia los trabajadores, subraya un punto crítico en la lucha por los derechos laborales y la justicia social en el Ecuador. Terrible, y lo que está prácticamente diciendo Berresueta es que hay culpables en esto. Y hay culpables. Es terrible porque, en efecto, si, como dice él, hay culpables, tienen que pagar esos culpables. Pero vamos a mirar un poco más de cerca las declaraciones que realizó a los medios de comunicación legislativos para poder entender el tema. Hoy este Parlamento ha cometido una injusticia con los trabajadores de la seguridad privada. Lo que aprobó en diciembre, hoy simplemente regresó a su punto inicial. Lo que hizo con la mano este Parlamento, hoy lo borró con el codo. Se allanó al veto del presidente de la República, quitándole los derechos a los trabajadores. Este pleno en diciembre salió triunfante y salió orgulloso de haber defendido los derechos de los trabajadores. Hoy, este mismo pleno, en menos de 2 meses, le da la espalda a los trabajadores, no aprueba la ratificación y lo que es peor, se comete una ilegalidad y se comete un error tremendo por parte del secretario de la Asamblea, que sin leer las normas establecidas en la Constitución y la ley, certifica que la moción no pasó y no se aprobó. Y por lo tanto, permitió que presentemos una nueva moción. Por sorpresa, el secretario de la Comisión, el secretario de la Asamblea y el presidente de la Asamblea establecen una fe de ratas. Es una equivocación lo que usted acaba de hacer el día de hoy. Ya hubo una moción presentada y el secretario indujo a un error al Pleno. Por lo tanto, el bloque de la Revolución Ciudadana presentará una queja formal en presidencia en contra del secretario de la Asamblea Nacional para que sea sancionado de acuerdo con lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero además, hemos presentado una queja también para que se llame la atención a la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, porque todos estos temas de equivocaciones tras equivocaciones que se vienen dando en la Comisión de Seguridad inducen al Pleno a errores e inducen a que las normas no salgan como tienen que salir y no exista claridad de los temas. Nosotros, y la posición nuestra será siempre. Hoy día el presidente de la Asamblea decía, aquí no hay 2 bandos. Señor presidente de la Asamblea, aquí sí hay 2 bandos. Los que defendemos los derechos de los trabajadores y los que defienden los intereses empresariales. Aquí sí hay 2 bandos. Los que defienden los derechos de los trabajadores y los que le garantizan la impunidad a los trabajadores, cambiándose al bando de los explotadores. La controversia se intensifica con la exigencia de Berresueta de llamar la atención sobre la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, cuyas acciones, según argumenta, han propiciado una cadena de errores con impactos negativos. La situación se complica aún más con el contrapunto entre el presidente de la Asamblea, quien sostiene que en la Asamblea no hay 2 bandos, y la respuesta de Berresueta, quien insiste en la existencia de una división fundamental, aquellos que defienden a la clase popular frente a quienes protegen los intereses de las élites. Ese es el mensaje. Este intercambio
no solo destaca la existencia de fracturas ideológicas profundas dentro de la Asamblea, sino que también refleja la dinámica de poder y la lucha por la representación de un Ecuador que busca de equidad y justicia. Las palabras de Berresueta resuenan como un llamado a la acción, instando a una reflexión crítica sobre el papel de la política en la defensa de los derechos de los trabajadores y el bienestar de la mayoría. Pero aquí, la reflexión profunda. ¿Por qué hacen eso? ¿Es una equivocación a propósito? No quisiera pensarlo de esa manera. O sea, que el secretario se equivocó porque se equivocó porque se equivocó. O porque alguien presionó para que se equivoque. Pues es el secretario de la Asamblea, pues. O sea, no es cualquier cosa. Miren, los secretarios de las asambleas, secretarios de la presidencia, es gente que tiene que estar tan capacitada, tan con los ojos abiertos, que no pueden cometer ese tipo de errores. Y menos una presidenta de una comisión. ¿Sabe qué le están haciendo daño a los trabajadores? Que le han hecho daño a los trabajadores. Y entonces, ¿dónde queda la lucha? ¿Dónde queda esa lucha permanente que tienen los trabajadores? ¿Y qué? La Revolución Ciudadana, o la bancada ciudadana, trabajó precisamente para que no pasara aquello, pues, para que se respeten esos derechos. Sin embargo, no pasó nada. Lindo, un aplauso para el neoliberalismo fascista. Se vale de todo. ¿El secretario va a pagar el daño que le ha hecho a los trabajadores? Mi pregunta, solo es mi pregunta. ¿El secretario va a pagar el daño que le ha hecho a los trabajadores? Porque, ¿y qué sacamos con lamentar? No es que el secretario se equivocó. Ecuador en la indefensión. Oiga, aquí se equivocan porque tienen boca y porque son ciegos o porque se hacen ciegos. Mientras esto está sucediendo en el país, mientras estas situaciones están llenándonos de tensiones, los trabajadores de la seguridad privada en la indefensión, no ha pasado nada. ¿Cuáles serán los resultados? Habrá que esperarlos. Y habrá que esperarlos con ansiedad para ver mismo qué es lo que ha pasado con nuestros hermanos trabajadores privados. Ya tenían una esperanza, hoy tienen una desesperanza ecuatoriana.